En este vídeo voy a hablar sobre lo importante que es dormir bien. Quizá no le das tanta importancia, pero después de ser bombardeado con incontables estadísticas e información acerca de los efectos de dormir poco o mal, he decidido hacer un recopilatorio de las cosas que pasan si no se duerme como se debería, y de las cosas que pasan si por otro lado duermes correctamente. A partir de estudios científicos que aseguran la importancia de dormir de una manera óptima y teniendo la premisa que la gran mayoría de gente no duerme de manera correcta, ni el número de horas que debería, aunque la mayoría de gente diga lo contrario. Dormir poco nos convierte en seres que nos acerca más a las características de un zombie que de un ser humano. A veces es bastante complicado quedarse dormido. Por eso, en este vídeo voy a explicar cómo de importante es el sueño para todo el mundo, seas adolescente, adulto o una persona de edad avanzada. Dormir es la primera actividad en la que nosotros podemos disminuir horas. Siempre que tenemos trabajo de más o tenemos que estudiar y no tenemos tiempo para ello, posiblemente decidamos dormir menos. Y esto puede empeorar la productividad, la creatividad, la concentración, la paciencia y las habilidades comunicativas de una manera bastante brutal. Me voy a explicar. Si tienes la sensación de que dormir 8 horas al día es una pérdida de tiempo, la verdad es que seguramente no eres consciente de lo importante que es para tu cuerpo y para tu mente. Primero de todo, vamos a hablar de qué es lo que pasa a la mente cuando no hemos dormido suficientemente bien. En 1999, dos profesores de una de las universidades de Estados Unidos hicieron comprobar los efectos que tenía dormir mal y la habilidad del cerebro para reaccionar a esas condiciones cambiantes. Los profesores diseñaron un juego de computadora que medía las habilidades que tenían los estudiantes de MBA para promocionarse vendiendo productos virtuales. A la mitad del juego, las dinámicas del mercado virtual de repente cambiaban, y ahora las estrategias que antes funcionaban, ahora dejaban de hacerlo. Solamente los estudiantes que podían cambiar rápidamente y adaptar su estrategia pudieron sobrevivir. Los estudiantes se separaron en dos grupos, uno con privación del sueño y el otro podía dormir lo que quisiera. Muchos de los estudiantes que dormían bien fueron capaces de adoptar ciertos cambios en su estrategia para mantener las ventas. Por otro lado, teníamos el grupo que tenía privación del sueño y no podía dormir lo que realmente necesitaban. Perdieron bastantes habilidades para considerar alternativas a la estrategia. Analizando su actividad cerebral, descubrieron que la falta de sueño hace que las neuronas no trabajen como deberían. Es decir, que la actividad cerebral disminuye, sobre todo en el córtex prefrontal. Esta zona cerebral es particularmente importante para el comportamiento. Está relacionado con la planificación, la expresión personal, la toma de decisiones, el control de la atención, el razonamiento y en la resolución de problemas. Cuando estás somnoliento y no duermes como deberías, es mucho más difícil completar pensamientos y ver realmente la totalidad del problema, con lo cual te va a ser mucho más difícil encontrar alternativas en la solución de este problema. En otro experimento se presentaban diferentes combinaciones de números, donde se debía encontrar un patrón. Las instrucciones para resolver el puzzle eran complicadas, pero después de varios intentos, cualquiera podía resolverlos. Se dividió a todos los participantes del experimento en tres grupos. Todos intentaban resolver el puzzle varias veces para aprender el funcionamiento. Después se dejaban 12 horas para descansar y volver a intentarlo más adelante. El primer grupo aprendió el funcionamiento del puzzle por la mañana y lo volvía a intentar a la noche. El segundo grupo aprendía cómo funcionaba el puzzle por la noche y estos se quedaban despiertos, volviendo a intentarlo por la mañana. El tercer grupo, que aprendía su funcionamiento por la noche, descansaban y lo volvían a intentar por la mañana. El tercer grupo fue capaz de resolver el puzzle mucho más rápido que el primero y el segundo. De hecho, lo resolvieron 2,5 veces más rápido. El sueño nos ayuda en la consolidación de la memoria y el proceso de información. Mientras estamos dormidos, nuestro cerebro está procesando la información que hemos introducido de forma consciente o inconsciente.
Las cosas que le son útiles son almacenadas en la memoria de largo plazo y las cosas que el cerebro no necesita las olvida. Matthew Wilson, profesor de neurobiología, diseñó un experimento para darnos cuenta de lo importante que es ese proceso para el procesado de información. Analizando la actividad cerebral de ratas mientras estaban en un laberinto, comparó la actividad cerebral de las ratas que habían dormido con las ratas que no habían llegado a la fase REM. En un estado de profundo sueño, en la fase de no REM, el cerebro crea el escenario del laberinto, pero no repite la información. La idea está en que durante esta fase de no REM, de profundo sueño, el cerebro está rápidamente revisando toda la información que ha ganado en el día para revisarla y coger notas. Es como si tú cogieras tu bloc de notas o tus apuntes y repasaras antes de tener el examen. Lo que ocurre en otras fases del sueño, como la que hemos hablado anteriormente, es que mientras estás soñando, tu cerebro está viendo piezas de información que no están relacionadas y además está simulando escenarios que tú quizá en el futuro vas a necesitar. Por eso, mucha gente, sobre todo artistas como músicos, escritores, etc., suelen tener sus mejores ideas cuando están soñando. Paul McCartney creó la canción de Yesterday en un sueño. Elias Howe inventó la máquina de costura en un sueño. Y a Auguste Kekulé se le ocurrió que la estructura de la molécula del benceno podría ser la que ahora conocemos. Y todo esto ocurrió mientras estaban soñando. La privación del sueño o la insuficiencia del sueño produce una falta de creatividad y memoria, que puede interferir en nuestra personalidad y nuestras competencias, en general, tanto en el trabajo como en los estudios o en nuestra vida del día a día. Como ya dije anteriormente, el córtex prefrontal presenta una menor actividad cuando tiene privación del sueño. En cambio, la amígdala presenta una mayor actividad, pues la amígdala está asociada con el procesamiento emocional de la información y se estudia como una insuficiencia del sueño. Una insuficiencia del sueño que puede hacernos más propensos a sobrereaccionar en frente a estímulos cotidianos de forma desmesurada. En el libro de David Randall, Dreamland, se habla sobre los estudios de la privación del sueño de los militares en los años 80. La privación del sueño les hacía cambiar los patrones del habla. Ellos incluso podían hablar insuficientemente alto como para que los copilotos pudieran escucharles. Esto no gustaba al cuerpo militar, porque por culpa de esto tuvieron que lamentar 32 accidentes y la destrucción de aviones de la Armada Americana, incluyendo aviones de un valor de más de 38 millones de dólares cada uno. Los militares han gastado millones de dólares intentando conseguir maneras para que los soldados aguantaran más despiertos. En 2007, finalmente, concluyeron que la única manera de recuperarse era dormir. Estaréis pensando que probablemente con 6 horas de sueño cada noche es suficiente. Y probablemente lo sea si eres uno de esos 5% de la población que tiene esa genética privilegiada, en las cuales 6 horas sería suficiente. En términos generales, dormir 6 horas cada noche no es suficiente. El córtex prefrontal tiene el poder de autorrepararse y de pensar inconscientemente acerca de la información que se ha dado durante el día. Entonces, si no estás durmiendo suficiente durante la noche, probablemente tu córtex prefrontal no está reconociendo óptimamente toda esa información y los tejidos tanto cerebrales como musculares no se están reparando adecuadamente. Un estudio de la Universidad de Chicago propuso a varios participantes una dieta de restricción calórica, donde se puso a un grupo durmiendo 5,5 horas y otro a 8,5 cada noche. El grupo que durmió 5,5 cada noche perdió 55% menos grasa corporal que el otro grupo que durmió 8,5. Es decir, con la misma dieta se perdió menos grasa cuando una persona dormía menos. Las personas que duermen poco tienen mayores niveles de la hormona grelina. La hormona grelina aumenta el hambre y por consiguiente hace aumentar la ingesta de calorías. En definitiva, dormir menos hace comer más en un 15%. La grelina alta aumenta el aporte calórico, además del desbalance de otras hormonas, como por ejemplo la leptina. La privación del sueño significa unos menores niveles de la hormona de la saciedad llamada leptina, además de menos melatonina. La melatonina es una hormona muy importante porque regula el sueño y aumenta la pérdida de peso.
A menos melatonina, mayor niveles de cortisol. El cortisol produce un incremento del peor tipo de grasa que existe, la grasa visceral, que es la grasa que envuelve tus órganos. Además, el cortisol promueve la rotura de las fibras para convertirse en combustible para el cuerpo, lo que se llama gluconeogénesis. Lo que significa que si estás intentando ganar masa muscular, deberás tener un buen descanso y asegurarte de dormir bien. Además de todas estas hormonas de las que hemos hablado, una de las más importantes aquí sería la hormona del crecimiento, también llamada la hormona de la juventud. Como el nombre indica, es una hormona que estimula el crecimiento, la reproducción y la regeneración de las células, y eso significa un incremento en la masa muscular, una pérdida de la grasa y una mejora en los tejidos en general y la regeneración de la piel. Además, la hormona del crecimiento mejora las funciones cognitivas y las deficiencias relacionadas con la depresión. Además de todo esto, es importante tener un buen sueño, como además también es importante irse a dormir con el momento adecuado. Te estarás preguntando, ¿cuál es ese momento? Existe algo que se llama ciclo circadiano. En general, de las 10 a las 2 de la mañana es cuando el cuerpo segrega mayor hormona del crecimiento y es cuando se debería estar durmiendo. Porque si no, estás durmiendo, el cuerpo no segrega esta hormona, o al menos no en las cantidades que lo haría si estuvieras durmiendo durante este periodo. El cerebro gasta mucho y como cualquier otra máquina genera residuos, igual que todas las células de nuestro cuerpo. Obviamente el cerebro no podría ser menos, ya que es uno de los órganos que gasta más y además tiene el mayor gasto calórico del cuerpo. El sueño sirve también para limpiar todos estos residuos que genera el cuerpo. La adenosina es un producto de las neuronas y otras células que se producen cuando consumen adenosina trifosfato, que es la principal molécula que el cuerpo utiliza para almacenar energía. Por eso, al final del día nos encontramos cansados y es por la acumulación de adenosina. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte. Iré haciendo más vídeos cada 2 semanas, así que estate atento.